Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Sin ganas de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar, con fe será sencillo, si quiero hacerlo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar, si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás, tú, Dios, tienes un plan, tú, Dios, tienes un plan. Hola, mi nombre es Roberto Viesca, soy de la ciudad de Guadalajara y quiero compartirles brevemente mi testimonio de salvación.
Yo nací en una iglesia de denominación pentecostés, en un lugar cristiano, en el cual la doctrina era muy rigurosa, muy estricta. Entonces yo tenía mucho conflicto porque yo no podía llevar una vida así. Además, como requisito, era necesario yo ser bautizado eh, para poder acceder a la salvación, ¿no? Y el requisito era tener 12 años, yo no los tenía. Entonces se predicaba mucho acerca del rapto. Entonces, en este rapto, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él iba a venir como el rayo que sale del oriente y llega hasta el occidente en un abrir y cerrar de ojos. Él vendría y se iba a llevar solo a los elegidos, solo a los salvos, solo a los bautizados. Entonces yo me sentía que yo no era elegido, yo no era salvo, mucho menos bautizado porque no tenía la edad. Entonces automáticamente yo me quedaría. Y eso me llevaría a una condenación eterna, a un lugar de tormento, a un lugar de un lago de fuego y azufre, que arde 7 veces más fuerte que el fuego que conocemos y que yo había tenido varios acercamientos y yo no quería eso. Y era una separación eterna, donde el gusano no muere, la carne se quema y el sufrimiento es todo el tiempo, eternamente. Yo no quería eso. Entonces, porque aún yo siendo tan pequeño, yo robaba, yo mentía, yo agredía verbalmente, tal vez no con palabras altisonantes, pero sí con muy mala intención a alguien que me había hecho algo. Entonces eso creaba un conflicto en mí, porque al final del día, en cuanto viniera por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, yo iba a ser dejado. Entonces, en Guadalajara, en tiempo de lluvias, las tormentas eléctricas son muy fuertes. Y en la noche, cuando sonaban los rayos, yo me despertaba muy asustado e iba a ver si estaba todavía mi papá, mi mamá, y yo me había quedado, ¿no? Entonces era un tormento para mí todo el tiempo. Tanto que yo decía, por más que yo haya aprendido Biblia, porque yo dedicaba mucho tiempo al estudio de la Biblia, a memorizar versículos, capítulos, historias, entraba a concursos, pero de nada me servía. Yo iba a predicar, participaba en el coro de la iglesia, pero al final de cuentas nada de eso me iba a alcanzar, porque yo no era salvo. Entonces yo entraba, o se manifestaba la rebeldía en mí, y yo le decía a mi papá, ya no quiero asistir a la iglesia. Y yo me dedicaba al deporte, que era lo que me gustaba, ¿no? Mi papá, viendo el tipo de vida que me esperaba, me llevaba a una iglesia bautista. Cuando yo llego a esta iglesia bautista, era una semana de la juventud. Todavía yo no llegaba a las instalaciones, pero yo ya alcanzaba a 2 cuadras de distancia escuchar el coro. Y para mí era algo muy impresionante. Ya cuando llegué a la iglesia y escuchaba ya ahí en directo, para mí era impresionante. Yo pensaba que había llegado al cielo, ¿no? Porque era un tipo de adoración y de alabanza muy diferente a la que yo conocía. Un ambiente totalmente diferente. Un ambiente muy sacro, muy diferente. En la iglesia a la que yo iba era aplausos, era llanto, eran gritos. Y acá era totalmente diferente. Entonces eso llamaba mucho mi atención y yo estaba muy perceptible al recibir la palabra. Cuando el pastor predicaba y él decía que por una profesión de fe, por una oración, yo podía ser salvo, a mí me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero hacer eso. Entonces yo hacía la oración donde yo confesaba mis pecados, yo me arrepentía de ellos, yo recibía a Cristo como mi único y suficiente Salvador en mi corazón y me comprometía a vivir una vida diferente, una vida nueva. Y yo lloraba muchísimo, lloraba demasiado, porque eso era muy impactante para mí. Todo lo que yo no podía hacer de chico, ya era perdonado. Yo ya, si venía ese rayo, que vinieran cuantos fueran, yo ya era elegido, yo ya iba a ser salvo, ¿no? Y al final nos hacían pasar hacia el frente, pararnos y pasar al frente, y oraban por nosotros. Se acercaba una misionera y me abordaba a mí y me decía que cuál era mi nombre. Yo ya le respondía Roberto, y me decía, Roberto, ¿hay algo que quieras que yo ore por ti? Yo le decía, por la salvación de mi alma, ¿no? Entonces era como, de verdad suena divertido, porque según yo ya era salvo, pero quería que orara por mi salvación, por la salvación de mi alma, ¿no? No había quedado bien fundamentada la salvación, no había conocimiento pleno ni certeza de la salvación en mi corazón. Y ella me decía, por la oración que tú hiciste, ya eres un salvo. Ahora solo tienes que procurar llevar una vida de creencia, de testimonio, una buena vida, seguir con los lineamientos de la doctrina,
bautizarte para que seas miembro de la iglesia y puedas participar y puedas ofrendar, diezmar y seguir con una vida de orden, una vida de testimonio, ¿no? Entonces yo seguía asistiendo a esa iglesia, tomaba mi curso de bautismo, me bautizaba, tomaba muchos cursos de obreros, de predicación, de evangelismo, de varios, porque es una iglesia con mucha doctrina bíblica, ¿no? Y ahí empezaba a formar mi doctrina y mi carácter cristiano, tanto que yo traía una identidad bautista muy marcada en mi corazón. Yo asistía a muchas congregaciones por mi trabajo, que era la música, de todas las denominaciones, pentecosteses, comunidad cristiana, apostólicos, testigos de Jehová, católicos, adventistas, de los que fueran. Pero mi doctrina bautista era muy arraigada y yo compartía de ello y me jactaba mucho porque yo tenía mucho conocimiento. Según yo, tenía un llamado al pastorado, entonces yo quería ingresar al seminario, entonces yo me preparaba y era muy celoso de la doctrina, muchísimo. Pero también en mi corazón se levantaba mucha maldad y eso creaba un conflicto muy grande en mí. Entonces yo me esforzaba mucho en participar en predicando casa por casa, era director del departamento infantil, era director del coro infantil, director del coro juvenil, dirigía la orquesta de la iglesia, daba consejería a jóvenes, participaba con jóvenes casados, predicaba cuando se me invitaba. Entonces yo procuraba servir mucho y un día recuerdo que un miembro de la iglesia que estudiaba en el seminario me decía: Roberto, recuérdate que quien más debe, más sirve. Y yo me enojaba mucho, decía: es que yo te conozco, yo sé cómo eres, ¿no? ¿Y por qué me dices eso si tú ni sabes nada? Pero dentro de mi corazón, ya siendo honestos, al final del día yo hacía una evaluación y yo me hallaba y me encontraba muy falto. Entonces, cada que había una predicación e invitaban a hacer la oración, yo la hacía una y otra vez. O en el tiempo de tomar la cena del Señor, como la invitación decía que si alguien no tomaba indignamente la copa y indignamente el pan, era culpable del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decía: no, yo no quiero ser ese. Entonces nuevamente volví a arrepentir mi corazón, nuevamente hacía la oración para de decisión en mi corazón para la profesión de fe. Y al final yo caía y decía: esto como que ya empieza a ser como un juego, porque cada domingo yo hago esta oración, entonces algo está mal, ¿no? En ese tiempo me tocaba ir a preparar a los músicos de la congregación donde yo asistía a diferentes lugares, y mientras yo daba la capacitación a los líderes musicales y la consejería, mi esposa platicaba con los ministros, con las esposas de los ministros. Entonces nos enterábamos de mucha problemática que había en las iglesias. Entonces ella me decía: Roberto, creo que algo está mal ya, creo que ya no estamos aprendiendo. Y en mi jactancia yo le decía: nosotros ya no estamos para aprender, nosotros ya estamos para enseñar. Y así era mi vivir diario, ¿no? De repente mi suegro recibe salvación, al igual mi cuñada. Aunque ellos asistían a la iglesia a la que yo asistía, de repente ya no se congregaron y empezaron a asistir a la iglesia Buenas Nuevas. Y ellos reciben salvación y mi cuñada empieza a querernos compartir y me decía: Robert, ¿tú tienes pecado? Yo: claro, soy un pecador justificado. Y él me decía: si tienes pecado no tiene nada que ver con Dios. Y yo me molestaba muchísimo, porque yo le decía: es que tú no sabes que yo soy un líder, yo dirijo la música en la Confederación de Jóvenes, que es Jalisco, Colima y Nayarit. No sabes quién es Roberto Viesca dentro de la iglesia bautista, ¿no? En mi jactancia. Y yo le decía: te prohíbo que vuelvas a tocar ese tema. Y si lo vuelves a tocar, olvídate que tienes familia. Pero mi esposa quedaba muy marcada esta palabra, ¿no? Un día mi suegro invita al pastor de Ciudad de México a venirnos a compartir la palabra. Y él viene y comparte con nosotros. Yo escucho, pero más con un afán de debatir. Y él me decía: ¿usted es salvo? Yo: sí, soy salvo. ¿Pero tiene pecado? Sí, soy un pecador justificado. ¿Y cuándo recibió salvación? Yo: sí, de tal fecha, en este año 1988, a través de una oración, yo recibí a Cristo en mi corazón y soy un salvo. ¿Pero tiene pecado? Sí. Y él me empezaba a compartir, pero yo no entendía nada. Pues la palabra empezaba a quedar sembrada. Después llega un misionero a establecer la sede de la iglesia aquí en Guadalajara. Mi esposa pide un estudio y ella recibe salvación. Y ya no se congrega conmigo en la iglesia donde yo me asistía, ¿no? Entonces para mí eso creaba un conflicto grande, porque yo acá en la iglesia podía estar frente a una congregación dirigiendo de 450 a 500 miembros,
pero no podía dirigir a mi familia. Ya no estaba mi familia conmigo, mi esposa, ¿no? Entonces yo me sentía muy, muy cargado en mi corazón. Y yo decía que algo está fallando. En ese tiempo mi salud era tocada. Yo fui diagnosticado con cáncer de estómago. Entonces yo de repente me veía y decía, entonces no tengo Dios. Me veía sin Dios, sin familia. Y decía, ya sin vida. Entonces eso quebrantaba mucho mi corazón. Entonces mi esposa me decía, escucha, ven. Y yo decía, no quiero escuchar, lee esto. Y me enseñaba unos tomos del libro del secreto del perdón y el pecado, que venía en folletos. Y yo no quería, pero yo lo estudiaba y al final de cuentas serían solo para encontrar errores y le decía, llévala a tu ministro y dile que aquí de esta manera y tal manera se han equivocado, ¿no? Pero todo eso empezaba a quedar en mi corazón, todo eso. Después se me invitaba a participar a un seminario bíblico donde venía un pastor a compartirlo de la iglesia Buenas Nuevas. Mi esposa me invitaba, yo le decía que no quería asistir, pero al final yo asistía. Porque a mí me llamaba mucho la atención que yo no tenía esperanza. Yo me sentía, pues, tenía un cáncer en mi estómago. Yo sentía que mis días estaban contados, pero veía a mi esposa con esperanza. Yo la veía tranquila. Yo decía, ella se va a poner a llorar, pero yo la veía con esperanza, cosa que yo no tenía. Y yo decía, pero ¿por qué si ella es la equivocada y yo estoy en una doctrina sana, en una doctrina verdadera, por qué yo no tengo esperanza? Cuando yo escucho la predicación ese día y al final hay un tiempo de comunión, el pastor me aborda a mí y a otra persona y la otra persona está pregunta y pregunta y yo no puedo preguntar nada. Entonces ya digo, pues ahí queda, ya me fui. Al siguiente día me dice mi esposa, ¿vas a ir? Yo dije, no voy a ir. Pero ahí estaba yo otra vez sentado, ¿no? Y al final el pastor se acercaba, pero ahora nada más me agarraba a mí y me llevaba a un balconcito que había ahí en las instalaciones donde se llevó ese seminario. Y yo le decía, ¿sabe qué? Dígame lo que tenga que decirme porque yo ya no voy a regresar aquí, ya nunca más. Y él me decía, ¿seguro? Yo le dije, ¿seguro? Entonces él me decía, ¿tienes pecado? Yo, claro, soy un pecador justificado. ¿Y eres salvo? Sí, soy salvo. Hice una profesión de fe en tal fecha, ¿no? Y él me decía, ¿puedes leer este versículo? Y yo leía, leía, más Jehová no escucha. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿no? Cuando yo leí eso, fue un choque tremendo en mi corazón. Porque yo decía, si yo tengo pecado, no tengo nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Entonces, caía la salvación. Yo creo que el pastor pudo percibirlo porque me preguntó, ¿tienes pecado? Yo le decía, no. Me dijo, ¿desde cuándo? Dije, desde ahorita. Porque acabo de entender, todo se venía lo que compartió aquel día el pastor que vino a visitarme, lo que yo escuchaba en las predicaciones, que no quería escuchar, que mi esposa escuchaba. Y yo decía, ¿cómo puedes escuchar a un varón predicando con voz de mujer? O sea, es increíble, ¿no? O lo que yo leía en las revistas, y yo le decía, son tus revistas de la Atalaya. Todo eso empezaba a caer en mi corazón. Todo lo que yo conocía de escritura y de palabra que yo había leído, ahora de la mente había caído al corazón. Y yo podía decir, sí es cierto, sí es verdad, yo ya no tengo pecado. Yo ya soy un justo, ya soy un salvo, yo ya soy perfecto. ¿Por qué? Porque yo no hice nada. Dios ha hecho todo perfectamente. Entonces era un gozo increíble que había en mi corazón. Yo me sentía ligero, sentía como que flotaba, ¿no? Y ya compartí a mi esposa y me decía, ¿qué pasó? Le digo, es que ya no tengo pecado, soy un justo. Y era una alegría increíble porque ya podía decir, así Dios ya puedo partir contigo en cualquier momento. Ya estoy preparado, ya estoy listo. En ese tiempo el pastor, como ya no me congregaba, en ese tiempo vino una pandemia similar a la que estamos viviendo en estos tiempos, del H1N1, y no se permitían las congregaciones. Pero ya en cuanto se permitió, y yo ya no asistía, pues ya se notaba mucho porque no había director de la orquesta, ni el director del departamento infantil, ni el del coro, ¿no? Entonces el pastor me citaba y me decía, Roberto, ¿pero qué pasó? ¿Dónde estás? Le digo, estoy allá, donde dicen que no tienen pecado. Le digo, es que ya no tengo pegado. Le digo, pero eso ya lo sabía. Le digo, sí, pero aquí solo sé que no tengo pecado. Me dice, ¿pero qué más creen? O sea, ¿cómo es tu organigrama? ¿Qué himnarios tocan? ¿Qué hacen? Le digo, no sé, solo sé que no tengo pecado. Y en estos momentos yo les puedo compartir a ustedes, no importa cuánta teoría tenga, no importa cuán capacitado sea, si no tengo la salvación, si no estoy libre de pecado, no tengo nada que ver con Dios. Yo soy un justo, un salvo, un perfecto. Dios les bendiga.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, del versículo 25 hasta 35, voy a leer. Leo. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Pone cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado con su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Sí, y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hasta el versículo 35 he leído. Nosotros estamos aprendiendo sobre el Evangelio. Para explicar sobre el Evangelio debería acompañarse de diferentes temas, ¿no? A los que no conocen a Dios, de primero tiene que explicar sobre la existencia de nuestro Dios. También por la creación de nuestro Dios debería darles conocimiento para que tengan la fe. Y también nosotros tenemos que entender, ¿no?, cuál es el pecado. Porque Dios quería juzgar a los hombres del mundo. Imagínense, ¿no? ¿Cuándo produce el pecado? Sin la ley no puede producir el pecado. Cuando hay la ley,
cuando derrumba esta ley, produce el pecado. Por eso nosotros podemos pensar, Adán, cuando tenía el pecado, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces, ¿cómo él podía tener pecado? Porque antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Dios había mandado por mandato. Esa es la ley de Dios que había dado a Adán. No comáis de fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso es. Y luego explicando el castigo. ¿Cuál es castigo? El día que de él comieras, ciertamente morirás. Ese es el juicio. Por eso siempre, cuando levanta la ley, acompaña mandamiento y castigo. ¿Sabe qué? Solamente existe mandamientos sin castigo, entonces no vale de nada, porque no puede hacer nada de sentencia ni ejecución. Entonces no vale de nada la ley. Por eso siempre acompaña, evaluando, ¿no? Cuando derrumba este mandamiento, va a llegar castigo. Por esa razón nosotros también podemos ver cómo nosotros fuimos formados pecadores. ¿En qué momento nosotros fuimos formados pecadores? Mucha gente, ¿no?, quiere tener relación de su obra. A través de su pecado puede considerar como pecador. Significa que depende de su mala obra, va a sentir como condenado y pecador. Pero ¿cómo está escrito en la Biblia? La Biblia nos explica que depende de nuestra obra, nosotros podemos ser pecador. La verdad que no es así. La verdad que la Biblia nos explica que no depende de nuestra obra, fuimos establecidos pecadores. Sí o sí, nosotros tenemos que entender esta área de la palabra de Dios. Busquemos Romanos capítulo 5. Comparando de la palabra del Señor, Romanos capítulo 5. El versículo 12 así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Romanos es como resumen de la explicación del Evangelio. A través de apóstol Pablo fue escrito, ¿no? Apóstol Pablo estaba diciendo, ser humano, lo que había sido pecador, no depende de su obra, sino que a través de un hombre, se llamaba Adán, nosotros recibimos el pecado, también recibimos la sentencia de la muerte. Por eso así dice, ¿no? Entró el pecado y la muerte. Significa que la muerte, eso es castigo. El pecado es la maldad que derrumbó mandamiento de Dios. Por eso cada uno de nosotros podemos decir que, Señor, nosotros no hemos cometido, como igual que Adán, nosotros no hemos comido el fruto de la ciencia del bien y del mal. Debería juzgar solamente a Adán, porque está teniendo relación con el pecado de Adán y nosotros.
debería reclamar, ¿no? Pero la respuesta de Dios, así dice: nosotros somos descendientes de Él. En el momento que Él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, nosotros estábamos en el cuerpo de Adán por la semilla de Adán. Por esa razón, Dios consideraba a Adán no solamente uno, sino también todos los hombres del mundo estaba incluido en el cuerpo de Adán, entero. Ni una persona se escapa. Ese es el juicio de Dios que había dado la sentencia de muerte a través del pecado de Adán. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos aceptar este juicio? Para recibir la salvación debería aceptar este juicio que había llegado. Por eso esta palabra está explicando que el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así es. Donde no hay la ley no se inculpa de pecado. Es muy importante, ¿no? Donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. Según el versículo 12, está explicando que Dios había dado juicio eterno por medio del pecado de Adán. Por eso el pecado entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres del mundo. Pero cada uno de los hombres del mundo que nacieron a través de semilla de Adán, cuando en su corazón no establece la ley de Dios, donde no hay la ley, no se inculpa de pecado. Es decir, que no quiere sentir como condenado de pecado a través de el pecado de Adán. Por esa razón Dios quería juzgar cada uno de los hombres del mundo por su obra. Por eso nuevamente Dios estableció la ley, se llama 10 mandamientos. Significa que mucha gente, ¿no?, están considerando, explicando sobre el mandamiento de Dios. Así piensa, Dios nos dio mandamiento de Dios, ¿para qué? Para que nosotros cumplamos, para que nosotros podamos recibir la salvación cumpliendo mandamiento de Dios. Entre muchos pastores están explicando, están pensando así. Si piensa así, esta gran equivocación tienen. Están equivocados. ¿Por qué? Mientras tanto que nosotros estamos siendo ser humano, cuando no establece en el corazón de nosotros cada uno el mandamiento de Dios, por sí mismo no puede sentir culpable. Aunque Dios había juzgado en Adán, ya terminó el juicio. Para Dios ya se acabó el juicio. No es necesario investigar más la obra del ser humano para juzgarlo, sino que suficiente. En Adán había llegado el juicio eterno de Dios. Pero el ser humano no se inculpa. Es decir, que no quiere reconocer de lo que había sido condenado. Por esa razón, Dios está dando mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente se siente culpables. Por eso, el mandamiento que Dios nos entregó, nadie puede cumplir. Mejor dicho, que Dios nos entregó un mandamiento que no cumplamos exactamente.
Pero en la época de Jesucristo, entre los fariseos, escribas, sacerdotes, ellos pensaban que estaban cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Con qué propósito Dios les entregó mandamiento de Dios? Para que abunden pecado. ¿Para qué abunden pecado? ¿Eh? Pastor Juan, que usted está hablando que para que abunde pecado, aumenta pecado. Busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 20. Yo leo. Romanos capítulo 5, el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ya? Para que abundase, Dios nos entregó mandamiento de Dios para que abundase el pecado. Significa que, para decir más fácil que comprendan, ¿no? Dios nos entregó mandamiento para que cometen. Cuando cometen, aumenta más pecado. Y luego al producir más pecado, se ahoga hasta su cuello por pecado. ¡Ay! Oh, Señor Dios, soy pecador, ¿cómo yo puedo aguantar? En aquel momento Dios va a dar la gracia. Con este sistema, Dios está dirigiendo a todos los hombres del mundo. Entonces, ser humano al nacer ya había sentenciado en Adán. No importa lo que hace, buenas obras, malas obras. No depende de su obra, sino que depende de Adán. Ya había terminado el juicio eterno de Dios. Pero ser humano no conoce. Cuando no conoce, ¿qué es lo que va a pasar en su vida? Está yendo al infierno, pero no se siente. Yo soy bueno, yo voy a adorar al Señor. Por eso canta, alabando, cantando. Y también puede amar a su prójimo, ayudando, ofrendando. Qué bueno, alabando. Aunque en su corazón está acumulado pecado, ya considerando la sentencia de muerte, está yendo al infierno sin cometer. Por esa razón, para que tengan muchas síntomas de pecado, y Dios nos entregó mandamiento. Señor, ¿para qué Dios nos dio mandamiento? ¿Para que cometemos? Esa es la verdad. ¿Para qué cometemos? ¿Para qué cometemos? O sea, no matarás. Así dijo, no matarás. Yo no mato. Pero vea, a veces usted pelea contra su amigo, su familia, compañero. A veces se enoja en su corazón y tiene colega, rabia, odio. ¿Es cierto o no? Sí, a veces yo tengo esto. Eso es homicidio. En mi corazón, cuando se levanta rabia, odio, ese homicidio. Entonces, si usted juzga como esa forma, entonces todo el mundo va a sentir como homicidas. Es correcto, todo el mundo. Todo el mundo está considerando ante presencia de Dios todo homicidas. No adulterarás. No adultera, pero en su corazón si tiene el deseo de cometer con el adulterio, todo adulterio, todo. Si tiene la codicia en su corazón, aunque no robó, no hizo hacer nada de daño contra la familia, contra los vecinos, pero si hubiera tenido poco de codicia en su corazón,
de dinero, de coche, de casa, de comida, etc., ya está considerando. Es digno de ser muerte. Significa que Dios quiere juzgar a todos los hombres del mundo después de cometer. En aquel entonces no puede echar culpabilidad a otra persona por su culpabilidad, por su obra, por su corazón que está cometiendo. Podrá aceptar el juicio de Dios. Pero no es que por su obra se va al infierno, sino que de primero había llegado el juicio eterno a través del pecado de Adán ya. Entonces, ¿con qué propósito Dios nos entregó mandamiento de Dios? Otra vez, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por esa razón, para creer en la sangre de Jesucristo, para aceptar la obra de Jesucristo, toda la gente debe ser pecador. Uno que quiere guardar el mandamiento de Dios va a sentir pecador. Cuando se siente pecador, puede pensar, me parece que yo no tenía decisión, por eso estoy cometiendo. Me parece que para mí me falta algo, esfuerzo, por eso estoy cometiendo. Pero con toda la manera está esforzando guardar el mandamiento de Dios, pero pasando tiempo sabe que no puede guardar todos los mandamientos perfectamente. En aquel entonces puede rendirse ante Dios. Señor, yo soy pecador. Volvamos, Éxodo capítulo 32. En esta palabra nos explica claramente sobre el juicio de Dios. Cuando Moisés miraba a los israelitas, estaban haciendo el ídolo por medio de oro, haciendo el becerro de oro, adoraron. Por eso quebró de mandamiento de Dios que había escrito en dos tablas de piedra, ¿no? Ya quebró todo. Desde el día que descendió mandamiento de Dios a través de dos tablas de piedra, ya quebró. Significa que ser humano, desde que llegó el mandamiento de Dios, quebrantó todo. En aquel entonces, ya, ¿qué es lo que tenía que pasar? Cuando cometieron, ellos tenían que recibir castigo. Por eso Moisés estaba diciendo, Génesis capítulo 32, así dice el versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ya, repito, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Esta palabra, ¿a quién estaba diciendo? El libro de Éxodo, ¿es cierto, no? Ya, el libro de Éxodo capítulo 32, el versículo 26, estoy leyendo, ¿ya?
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Imagínense, de repente, ¿no?, de la boca de Moisés sale esta palabra, una convocatoria. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ya cada uno de los israelitas estaban pensando, ya un corazón había sentido como condenado, porque ellos ya hicieron becerro de oro, adoraron y luego fueron atrapados por medio de Moisés. Cuando Moisés se enojó, ellos se sentían que culpables como pecadores, es cierto, ¿no? De repente está hablando: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En aquel entonces ya activa la conciencia en el corazón de todos los israelitas. La conciencia la condena a cada uno. ¿Cómo usted puede decir que yo soy para Jehová? Oh, está llamando a mí, entonces yo tengo que juntarme con Moisés. Yo soy para Jehová. La palabra de Moisés sí o sí tenía que ganar contra la conciencia que funcionaba en el corazón de los israelitas. Solamente un tribu de Leví. ¿Cuál era la cabeza de tribu de Leví? Aarón. ¿Quién es Aarón? Era maldito. Porque a través de Aarón hicieron gran maldad. Por eso está llegando el juicio, pero desde Aarón. Todos los pueblos de tribu de Leví decían que nosotros hemos cometido la verdad, somos pecadores, pero somos para Jehová. Estamos. Por eso nosotros tenemos que llegar al lado de Moisés. Solamente un tribu llegaron, todos salieron. De afuera de tribu de Leví, 11 tribus. Entre 12 divididos tribus, ¿no? Solamente un tribu se acercan. 11 tribus, ¿cómo podrían pensar? Todos son hipócritas. ¿Es cierto, no? Malditos, hipócritas. ¿Cómo puede decir que ustedes son de Dios? Malditos. Nosotros estamos andando por la moral, por la regla de nosotros, por la conciencia. Por eso nosotros podemos decir que somos pecadores. No somos de Dios. Ya hemos cometido. Eso es. Moisés sabía muy bien. Incluye el tribu de Leví han cometido. Moisés sabía muy bien. La cabeza de los pecadores era su hermano mayor, Aarón. Pero él no solamente estaba invitando la tribu de Leví, sino que estaba hablando como aire libre, ¿no? Estaba publicando. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Esta palabra ingresó en el corazón de los tribus de Leví. Decían que, somos pecadores, pero somos de Jehová. Vamos. Todos llegaron. Y luego, ¿qué es lo que está llegando mandato? Como dice el versículo 27. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Creo que sí, ¿no? No solamente entre tribus de Leví se casaron, sino que alguno se casó de tribu de Judá
con una persona de tribu de Leví, por eso está mezclado toda gente, ¿no? Entonces, preparando espada, escuchando la palabra de Dios, convirtieron como jueces. El tribu de Leví convirtieron cada uno como son jueces, llevando la espada, corriendo de la puerta de acá hacia aquel lado, toda la gente corriendo al encontrar su padre, madre o algo, fulano, y mata, pum, 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 se cayeron, pum, pum. Entonces, antes de ser muerto, todo tenía que escaparse, ¿no? Pero por tener conciencia, estaba parado. Somos dignos de ser muertos. ¿Eh? El día que descendió el mandamiento de Dios, ya murieron 3,000 personas. Y luego una palabra maravillosa está saliendo. ¿Cómo dice? El versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Consagrado. Es decir, que entregando la vida completa. Por eso Dios está dando la bendición al tribu de Leví. Por nuestra mentalidad, por nuestro conocimiento, ¿cómo nosotros podemos pensar que son benditos? Por eso la palabra de Dios no está ajustado de nuestros pensamientos, ni de nuestra enseñanza, ni teoría de nosotros. Totalmente diferente. La palabra de Dios es totalmente diferente de nuestros pensamientos. Por eso uno que acepta solamente la palabra de Dios, sí o sí tiene que desechar, tirar su propia teoría, su propio pensamiento. Según la palabra de Dios dice que ellos son bendecidos, ya nosotros tenemos que repetir, el tribu de Leví fueron bendecidos por entregar sus vidas ante Dios. Significa que ellos solamente se salvaban de sus pecados. Entonces, mi pregunta es, ¿el tribu de Leví no cometieron? Cometieron. Porque ellos no murieron. Porque ellos escucharon la voz del siervo de Dios. Salieron. Aunque hemos cometido, pero nosotros somos de Jehová. Pero otros, ¿por qué murieron? ¿Por cometer? No. Esa es una forma de superficial que está hablando. Cometieron, por eso murieron. No por cometer, estaban muriéndose, sino que ellos no querían escuchar la palabra de Dios que estaba saliendo de la boca del siervo de Dios. ¿Cómo dice? ¿Quién está por Jehová? En aquel entonces, no solamente un tribu, sino que hubiera llegado 12 tribus. Juntamente todos salieron al lado de Moisés. Entonces, Moisés cuando miraba, ¿dónde se quedó? ¿Quién se quedó? Nadie. Ya prepárense toda la gente, espada, ya mátense a los que se quedan frente de nosotros. ¿Quién está? Ninguno. Solamente sacudiendo al aire, ¿no? Ya se salvaron. Es decir, que había camino,
había manera de ser salvo. Aunque cometieron, pero había manera de ser salvo. Solamente tenía que escuchar la palabra del siervo de Dios. Pero ¿por qué murieron los que habían asesinados? Ellos solamente confiaban en su pensamiento, en sus conciencias. Imagínense, hoy en día, ¿quién está yendo al infierno? Los que cometieron, los que tienen pecado. Esa es la respuesta superficial. Una palabra profundidad de la verdad es que no acepta el evangelio. No acepta la verdad en su corazón. No acepta la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por no creer en la sangre de Jesucristo había limpiado una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso está yendo al infierno, no por de sus pecados. La palabra de Dios nos enseña claramente: ¿quién se va al infierno? ¿El que comete? No es así. Porque todos los hombres del mundo habían cometido. Desde Adán había formado como pecadores. ¿Quién se va al infierno? El que cree solamente en su pensamiento, el que apoya en su obra, sin aceptar la sangre de Jesucristo que había limpiado nuestros pecados una sola vez para siempre. Suficiente por creer en la sangre de Jesucristo, podía ser justificado, limpiado, santificado y perfeccionado. Porque la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es el nuevo pacto, así estoy diciendo, pero mucha gente no considera como el nuevo pacto. No considera como la palabra de Dios viva. Solamente confía en su sentido, en su obra. Solamente se siente condenado por su conciencia. Su conciencia gana contra la promesa del Señor. Por eso está yendo al infierno. Repito, ¿quién se va al infierno? ¿El que comete? No, el que no acepta la promesa del Señor, el nuevo pacto, la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre. Por esa razón se siente condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mucha gente se recuerda esta palabra, se memoriza, pero no cree. ¿Dónde existe? A los que no tienen condenación. No, somos pecadores. Pecadores somos, significa que está condenado por sí mismo. Fuera del tribu de Leví se condenaron todos. Nosotros somos pecadores. Mire, todos son hipócritas. Pueblo de tribu de Leví. ¿Cómo dice que somos de Jehová? Todos son hipócritas. Incluye la cabeza, maldito, Aarón. Me parece que como su hermano mayor, Moisés está salvándose. Entonces, maldito todos son. Ellos piensan, nosotros caminamos por la conciencia, por la moral, ética. Por eso justamente ya nosotros tenemos que recibir castigo porque hemos cometido. Por eso somos pecadores. Aparentemente son bondadosos, pero tontos. ¿Por qué? Hay un camino verdadero para recibir la salvación, pero no salieron. ¿Quién está por Jehová en aquel entonces? ¿Cómo tiene que responder?
mire, somos de Jehová porque Él nos rescató de Egipto. ¿Es cierto o no? Nosotros algún momento pensábamos que el becerro es nuestro Dios, pero no es nuestro Dios. Es el ídolo. Jehová es el Dios verdadero. Ya, vamos a ir. Tenía que cambiar sus pensamientos. Tenía que caminar hacia al lado de Moisés. Pero no activaron. Y luego nosotros podemos investigar. Moisés sufrió bastante y luego regresó a Jehová, empezó a orar al Señor. Señor, perdónenos porque hemos cometido. Perdónenos, hemos cometido. Estableciendo otros dioses, haciendo el ídolo, becerro de oro. Ya nosotros hemos cometido, pero perdónenos. Pero en este capítulo, Éxodo capítulo 32, no sale nada de perdón. Como dice, Dios estaba diciendo. El versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá, ¿cómo dice? Quizá. ¿Cuándo usa? Quizá. No tenía la seguridad. En aquel momento se usa quizá. Le aplacaré acerca de vuestros pecados. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero, dice, ¿cómo dice? Pero, totalmente al contrario de lo que había dicho de adelante, ¿no? Pero en el día del castigo yo castigaré de ellos su pecado. Wow. Nosotros tenemos que saber, por la oración de pecador será perdonada. Por su oración será perdonada. Si hubiera perdonada todos sus pecados, entonces ya debería orar. Alguna persona piensa, con todo corazón, sinceramente, si pide a orar al Señor, Dios va a perdonar. Entonces, Moisés no estaba orando sinceramente, está burlando o está fugando. Solamente superficialmente estaba hablando como discusión. Señor, sería bueno que limpie de pecado de ellos. ¿Así estaba fugando? No, con todo corazón. Rogaba, poniendo su nombre, poniendo su vida. Aunque yo sea maldecido, anatema, por favor, Señor, perdone de sus pecados. Pero Dios no perdonó, sino que voy a hacer venganza, voy a cobrar la cobranza de pecado. ¿Qué significa? En la Biblia, ¿cuándo va a perdonar de nuestros pecados? Por eso sale la manera de hacer la rendición, como la redención y el rescate y la expiación. A través del libro del Levítico sale claramente cuándo Dios iba a perdonar, cuándo Dios va a salvar. Por eso se necesitaba establecer el tabernáculo de reunión.
Ese es el secreto. Hoy en día, entre muchos pastores, no quieren explicar sobre el tabernáculo de reunión, cómo puede limpiar sus pecados. ¿Por qué? Sí o sí tiene que explicar sobre la ofrenda de expiación entre los pueblos israelitas. ¿Cómo podían limpiar sus pecados? ¿Cómo podían el pecado de un año que habían cometido? Para explicar la redención eterna que hizo Jesucristo. Sin tener la relación entre tres, nosotros no podremos saber claramente. Porque Jesucristo es Salvador. Jesucristo que quería quitar nuestros pecados. Pero ¿con qué manera iba a quitar? Sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Eso es correcto. Sin derramamiento de la sangre. La paga del pecado es la muerte. Dios está cobrando el precio del pecado. No está cobrando la oración, sino que Dios está esperando que paguen sus precios de pecados. Sin cancelación de el precio de pecado no hay perdón. Ese es correcto. Nosotros tenemos que saber claramente. Así nosotros tenemos clase de evangelización número 22. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos enseña acerca del evangelio. Poco a poco nosotros podemos investigar la palabra de Dios. También cada día Dios nos da sabiduría, entendimiento, para que nosotros preparemos la palabra del Señor, para que nosotros podamos predicar el evangelio. Hoy en día Satanás está engañando a la gente. En vez de pago del precio de pecado, solamente por la oración quiere ser perdonado. Pero la verdad que la paga del pecado es la muerte, y también sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Esa es la verdad. Por eso únicamente la sangre de Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Porque Jesucristo ya canceló el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Pero lastimosamente que mucha gente todavía no han tenido esta verdad, no han tenido la fe de sangre de Jesucristo. Mucha gente está procurando para cumplir el mandamiento de Dios para ser salvo. Está equivocado. Está caminando en el camino incorrecto. Espero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos creer en la verdad, Señor. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, líderes cristianos que están escuchando esta palabra, para que tengan ánimo con Dios, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Abraham Ramos, evangelista de la Iglesia Buenas Nuevas en Veracruz, en el puerto de Veracruz, México. Y para mí es un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, vamos ya en la sesión número 4 y quiero que me acompañen nuevamente a leer el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10. Vamos a leer. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondí. Hasta ahí vamos a leer. En la sesión 3 nosotros hablamos cómo el hombre deja a Dios, come del fruto y en el hombre hay la separación con Dios. De esta manera ingresó el pecado al mundo. Y nosotros también pudimos leer y estudiar qué es el pecado para Dios. El pecado para Dios no es la desobediencia, sino el pecado para Dios es no creer a su palabra. Adán y Eva dejaron a Dios, por lo tanto creyeron a la palabra de Satanás y no creyeron a la palabra de Dios. Este es el pecado para Dios, no creer. Y nosotros en este capítulo 4, sesión 4, vamos a ver este tema que es muy importante para nosotros. Y en estos versículos dice que Adán, Eva, escuchan la voz de Jehová. Y dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Cuando el hombre deja a Dios, el hombre y su mujer dejan a Dios, este fue Adán y Eva, la Biblia dice que cuando escuchan la voz de Dios, ellos se esconden. Y esta parte es nos llama la atención porque al principio nosotros vemos que Adán y Dios mantenían una relación, una plática. En ningún momento dice que ellos se hayan escondido de Dios ni algo por el estilo, sino que cuando ellos comen del fruto, ellos mueren espiritualmente. La Biblia dice que el hombre se esconde de la presencia de Dios entre los árboles. Que dice, oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entonces, ¿por qué ellos se esconden? Una persona cuando tiene miedo, el primer instinto que tiene es esconderse para que no le vean. ¿Por qué? Porque está asustado, tiene miedo. O también nuestros hijos que son pequeños, cuando hacen alguna travesura o hacen algo que ellos saben que está equivocado, que está mal, y cuando llega papá o mamá y ven lo que ellos se hicieron, ellos no le enfrentan. Rápidamente ellos se esconden atrás de mamá, atrás de papá, ¿no? O abajo de la cama. No quiere que papá o mamá los vea porque ellos hicieron algo incorrecto. Este es el instinto del ser humano. Cuando comete algo que no es bueno, el hombre siempre busca esconderse. Pero nosotros vemos anteriormente que no era de aquella manera. Adán 100% mantenía una relación con Dios, mantenía una conexión con Dios. Pero en estos versículos del Génesis 3, nosotros vemos que el hombre empieza a vivir por su propia obra, el hombre empieza a vivir por su propio pensamiento, desde el momento que el hombre deja a Dios. Entonces Dios los hizo desnudos, pero ellos ¿por qué se vistieron? Ellos ¿por qué quisieron vestirse delante de Dios? Entonces podemos ver que la vista de Adán y Eva ya no estaba conectada con la vista de Dios. Su vista totalmente se desconectó. Dios vio que era bueno estar desnudo. Pero cuando Adán y Eva se desconectan de la vista de Dios, ya para Adán y Eva ven que era malo estar desnudo, entonces ellos se visten. Entonces, en este Génesis capítulo 3, nosotros vemos este pasaje empieza a hablar acerca de la obra humana. Cómo el hombre empezó a vivir por su propio esfuerzo, por su propia obra. Pero la Biblia nos habla que Dios no acepta las obras del ser humano. Dice que todas las obras del ser humano son como trapo de inmundicia. Dios no acepta la obra humana. Pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a obrar y después ¿qué pasa? En el versículo 7 relata que fueron abiertos sus ojos. Después ¿qué hace? Ellos se cubren para no presentarse desnudos delante de Dios. Y después de que ellos se cubrieron, ¿qué hace? Se esconden de la presencia de Jehová, la presencia de Dios. En el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
le hizo una pregunta. Ya, el hombre ya no estaba conectado con el corazón de Dios. Y Dios se acerca con el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Pero ¿qué pasa? El versículo 10 responde. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya el hombre habla a Dios y le dice, cuando yo escuché tu voz, yo tuve mucho miedo. Tuve miedo, estaba desnudo y yo me escondí. Pero ¿por qué el hombre tiene miedo? Leemos versículos anteriores y vemos que el hombre no tenía miedo. No se avergonzaban delante de Dios. Estaban desnudos y no era ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos ver que el hombre estaba conectado con el corazón de Dios. Entonces el corazón de Dios fluía con el corazón del hombre. Había una sola conexión. Pero desde el momento que el ser humano deja a Dios, se desconecta de Dios, ingresa el pecado en el hombre. El pecado es la separación entre Dios y el hombre pierde la vista que Dios le daba. Entonces el hombre por su propia cuenta, por su propia vista, empieza a caminar, empieza a andar. Entonces cuando él se da cuenta que estaba desnudo, cuando él se da cuenta de su debilidad, rápidamente la quiere cubrir. Pero antes de que ellos comieran del fruto, no era así. Ellos seguían estando débiles. Ellos seguían siendo del polvo de la tierra. Pero ¿por qué ellos no se veían? Porque estaban conectados con Dios. Entonces la vista de Dios y la vista del hombre era una. Dios veía que era bueno. Dice, y vio Dios que era bueno. Como nosotros leímos anteriormente, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que Dios hizo la luz y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hizo en la tierra, lo hizo, ¿de qué manera? Bueno, dice, y vio que fue bueno. Entonces, la vista de Dios y la vista del hombre se desconectó. En el momento que el hombre deja a Dios, el hombre empieza a esforzarse para quererse ver bien. Vio su desnudez, le asustó mucho. Dios mío, estoy desnudo. ¿Cómo yo puedo estar desnudo? Hacen sus hojas de higuera, queriéndose cubrir. Y después, ¿qué pasa? Oyen la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, se esconden. Y después de que se escondieron, Jehová les pregunta, ¿dónde estás tú? Ellos responden, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, en este momento el corazón de Adán, de Eva, ya estaba lleno del pecado, lleno de la mentira de Satanás, separados del corazón de Dios. En ese tiempo vemos muchas personas tienen miedo de morir. Yo no quiero morir, tengo miedo de morir. Entonces, antes de morir, se ponen a cuentas con muchas personas, piden perdón por los malos actos que ellos hayan hecho, porque se quieren ir en paz. Qué bueno que hagan de aquella manera, qué bueno que antes de morir pueda pedir perdón. Pero este perdón que ellos piden, este perdón no los lleva delante de Dios. La Biblia dice que si tiene pecado, entonces vive separado de Dios. La Biblia habla acerca del cielo, habla acerca del infierno. Muchas personas piensan que al cielo van las personas que hacen bien. Y al cielo van las personas que hacen bien, al infierno van las personas que hacen mal. Pero la Biblia no es así. La Biblia no nos enseña así. También la Biblia nos dice que el infierno fue formado para Satanás y sus ángeles. En ningún momento la Biblia nos menciona que el infierno haya sido formado para el ser humano. Porque el plan y el propósito de Dios no era que el hombre fuera ahí. Entonces, ¿por qué el hombre va a aquel lugar de tormento? Muy fácil. No porque haga cosas malas, no porque se porte mal. Si fuera así, todos tendrían que ir ahí. Porque nosotros somos de un material defectuoso, cometemos errores, somos desnudos, que es simbolismo de la debilidad humana, somos débiles. ¿Por qué el hombre va ahí? Muy sencillo, porque el hombre no cree a Dios. Desde el momento que el hombre deja a Dios, empieza a vivir por su propia manera. Dios le llama, Dios le quiere nuevamente con él, pero el hombre menosprecia a Dios.
porque vive con su propia ciencia del bien y del mal. Vive con su propia idea. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo puedo esforzarme, yo puedo hacer el bien, yo puedo hacer todas las cosas. Entonces el hombre vive con aquel engaño. Pero dice que tienen miedo. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Primera de Juan. Si ustedes me acompañan a poder leer este versículo. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 18. Fíjense bien cómo dice. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo cuando leí este versículo yo me asombré mucho, porque aunque yo venía de una iglesia cristiana y según yo convivía con la Biblia, con Dios, pero yo tenía temor, yo tenía miedo de morir, yo no sabía a dónde iba a ir. Yo decía, y si yo muero y no me arrepentí y no pedí perdón a Dios, yo me voy a morir y me voy a ir al infierno. Y cuando yo leía este versículo, yo no podía comprender. Pero ¿qué dice la Biblia? En el amor, ¿qué dice? No hay temor. El índice de este capítulo 4, en el versículo 7, arribita, que dice, Dios es amor. Y que dice, en el perfecto amor, en el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? El amor es Dios. Y dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. ¿Quién es el perfecto amor? ¿El hombre? No. El perfecto amor es Dios, sino que el perfecto amor, que dice, echa fuera el temor. Entonces, donde hay amor, donde hay el perfecto amor, no puede haber temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. El versículo 18, sí. De donde el que teme, dice, el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor, dice. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, versículo 10, dice que Adán tiene miedo. Oye la voz de Dios y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Acaso Dios no sabía que estaba desnudo? Sí sabía, pero ya Adán se cubre. En este tiempo, muchas personas para poder llegar a Dios hacen la misma manera que hizo Adán. El hombre sabe que es perfecto, que es malo. Dios sabe, ¿no?, que el hombre es así. Vamos a ver qué dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice. Cuando Jehová vio al hombre, ¿qué dice, hermanos? Cuando Jehová ve al hombre, ve que el corazón de ellos es de continuo solamente el mal. No a veces, no de repente, dice, de continuo, siempre es el mal. Eso vio Dios en el ser humano. Continuo, 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 siempre es el mal. Ese es el corazón del ser humano. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos. Si ustedes me acompañan, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando la Biblia narra, nosotros podemos leer varios versículos acerca de la vista de Dios hacia el hombre. Dice que no hay nada bueno en el hombre.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, según el punto de vista de Dios, el hombre no puede ser bueno. Entonces, el hombre necesita conocer su condición, que él no puede. Y cuando leemos el libro de Génesis, ¿qué dice el libro de Génesis? Ellos tienen miedo, ya en ellos había el pecado, en ellos había la separación de Dios y el hombre. Con Dios y el hombre hubo esta separación. Pero el hombre quiere portarse bien, el hombre empieza a vivir por medio de su esfuerzo, pero vemos que la Biblia nos enseña, hermanos, que Dios no acepta la obra humana. Vamos a ver qué dice el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, el versículo 26. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este joven se le acerca a Jesús. Este intérprete de la ley habla con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Con qué corazón se acerca este hombre? Queriendo hacer algo para poder heredar la vida eterna. Entonces Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo tú miras? Él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, está bien, hazlo y vivirás. ¿Qué le quiso dar a entender? Si tú, hombre, polvo de la tierra, puedes cumplir todo esto que dice, vas a vivir. Porque la ley fue dada por Dios, es útil, es buena, pero la ley tiene un propósito. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante el tema y el propósito de la ley. La ley tiene un propósito. Entonces Jesús le dijo, está bien, hazlo, estos mandamientos son buenos y vas a vivir. Pero Jesús le hizo una pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú cómo lo lees? Entonces, en el corazón de aquel intérprete se acerca con Jesús con la misma idea que Adán se acerca con Dios. Se pone su hoja de higuera, se cubre para verse bien delante de Dios. Este intérprete de la ley también se acerca así y le dice, ¿qué tengo yo que hacer? Primeramente, presentando su obra humana, presentando su esfuerzo, presentando su forma. Dios detesta la obra del hombre, porque desde el principio el hombre no fue formado para obrar. El hombre, como yo mencioné, no fue obrado para hacer. El hombre solamente fue formado para poder recibir la ayuda, la manifestación, la misericordia de Dios. Nosotros somos hijos. Dios es el Padre que nos ayuda, que nos protege, que nos da todo. Pero ya el corazón inundado del corazón de Satanás, el hombre quiere obrar y quiere hacer. En el capítulo 4 de Génesis vemos la historia de Caín y Abel. Voy a leer capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Abel y Caín, dice que fueron a dar ofrenda a Jehová. Pero Abel, ¿qué hizo? Dice la Biblia, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Qué hizo Caín? Y Caín, dice, después dio a luz a su hermano, el versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, labrador de la tierra.
Abel pastor de ovejas. Pero una ofrenda es aceptada, la de Abel es aceptada, la de Caín no es aceptada. Muchas personas dicen, ¿saben por qué no le aceptó Dios la ofrenda a Caín? Porque Caín no se esforzó, Caín no le echó ganas. Entonces, para poder que Dios nos acepte la ofrenda, debemos de esforzarnos, debe de ser la mejor ofrenda. Esto no es así. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada? Vamos a ver qué dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué pasó? Dice la Biblia, la tierra maldita será por tu causa. La tierra es maldita. Yo soy tierra. Todo lo que yo quiero dar a Jehová, todo lo que yo quiero dar a Dios, mi esfuerzo, mi obra, mi dedicación, esto Dios no lo acepta. Por eso Caín, aunque se esforzó, labró la tierra, los mejores frutos llevó, sudó, hizo gran esfuerzo. ¿Qué pasó? Dios nunca vio con agrado la obra de Caín, pero sí vio con agrado la obra de Abel. Un poco más adelante nosotros vamos a ver por qué sí vio con agrado la oveja que llevó Abel, la ofrenda que llevó Abel. ¿Por qué la vio con agrado? Entonces ya en estos versículos nosotros vemos que ingresa el pecado. El pecado es la separación entre Dios y el hombre. Pero el hombre hasta el día de hoy cree que puede agradar a Dios. Hasta el día de hoy el hombre cree que esforzándose puede estar con Dios. Entonces la Biblia, ¿qué hace la Biblia? La Biblia nos enseña y nos dice cuál es la única manera en la que el hombre puede ser acepto por Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos. Libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La única manera que el hombre es justificado, según la Biblia nos dice en Romanos, es por fe, no por medio de las obras de la ley. Entonces, el hombre se cree bueno. El hombre cree que puede agradar a Dios. Entonces Dios dice, bueno, tú piensas que tú me puedes agradar a mí. Entonces yo ahora te voy a dar mis mandamientos y te voy a dar mis ordenanzas. En la antigüedad no había ley, no había mandamientos, no había ordenanzas. En el libro de Génesis capítulo 15 vemos que Abraham es justificado y llamó amigo, ¿no? Dios le llamó amigo y le justificó por medio de la gracia, por medio de la fe. No había la ley, pero después Dios trae la ley y manda al pueblo. Y por medio del pueblo, ¿no?, de Israel, Dios empieza a dar sus ordenanzas y Dios empieza a dar sus mandamientos. Por medio de la ley. ¿Por qué Dios manda la ley al ser humano? ¿Qué es lo que Dios quería dar al ser humano? Vamos a ver la Biblia que nos enseña y que nos dice. El libro de Romanos, ¿no? Porque la ley se introdujo, dice. Vamos a ver. Romanos. Capítulo 6. Vamos a ver, la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 19. Primeramente, pero sabemos que todo lo que dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice la Biblia? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se introduce en el mundo para que el pecado abundase, dice. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el corazón de Dios en enviarnos la ley? ¿Por qué Dios envía la ley al ser humano? ¿Cuál es el corazón de Dios? No solamente son los 10 mandamientos, la Biblia habla de 613 mandatos que el hombre tiene que cumplir. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, nosotros podemos ver todas las leyes y mandatos que el Señor habla. Y si no las cumple, es maldito. Vamos a ver cuál es el corazón de Dios. Y todavía nos quedan 2 sesiones más. En la sesión número 5, nosotros vamos a poder ver el tema de la ley. ¿Por qué Dios envía la ley al ser humano y cuál es el propósito para que el hombre, ¿no?, pueda unirse con Dios? Yo hasta aquí quiero compartir. Nos vemos en la sesión número 5. Muchas gracias. 3, 2. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando huestes el pecado, mira tan solo a Él. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Oh, no hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda. Sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Sigue tan solo a Él. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía tan solo en Él.